Analizar estas cifras, ver cuáles son las principales preocupaciones a esta hora con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Hablamos de Héctor Sánchez, con quien tomamos contacto a esta hora. Héctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por este tiempo. A ver, analizando las cifras que conocemos hoy de frentón y lamentablemente ya como que cada vez más seguido tenemos que ir diciendo un nuevo récord, el número más alto que hemos tenido hasta ahora. Pero con más de 3.500 casos en 24 horas, la verdad es que la preocupación es muy alta, sobre todo cuando durante el fin de semana se habló de incluso un número menor de test, cuando en las varios municipios dicen que no les están recibiendo, que demoran 3-4 días en dar resultados. ¿Cuál es su apreciación y su punto de vista al respecto? Mira, yo creo que hoy día estamos encaminándonos a lo que siempre planteamos de que era el pic de esta epidemia. Estamos llegando ya como país a 50.000 casos, ¿ya? Y a cerca de 500 personas lamentablemente fallecidas. Esta situación indudablemente tiene que ver con la evolución de la pandemia por un lado, pero por otro lado tiene que ver también con cómo se ha ido desarrollando por parte de la población las medidas que en definitiva debimos haber tomado todos en cuanto a distanciamiento físico, en cuanto a medidas de higiene que nos permitieran de alguna manera ir controlando esta epidemia. Pero también tiene que ver con que en algún minuto determinado ya pudimos haber eventualmente tomado la decisión de una cuarentena algunos días antes. Nosotros empezamos a ver que esta epidemia se nos empezaba a arrancar un poquito de las manos en los últimos días de abril. De ahí por el 26 o 27 de abril ya empiezan a producirse un quiebre en los números y se empieza a producir un incremento importante. Pero sin embargo, lo concreto es que hoy día estamos en una cuarentena. Ya es entendible el por qué las autoridades fueron resistentes a colocar una cuarentena total por las implicancias sociales que esto tiene y por las implicancias económicas que esto tiene. Ya lo estamos viendo a nivel de las distintas comunas, de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hoy día lo que corresponde es básicamente lograr que las características de esta cuarentena se cumplan a plenitud y se cumplan de manera tal que, en definitiva, podamos aplanar la curva. Esta curva solo se va a aplanar fuera del sistema de salud, no dentro del sistema de salud. El sistema de salud solo está para contener la demanda. Esa demanda que la podemos bajar si es que a nivel de la comunidad en su conjunto, de la región metropolitana, hoy día fundamentalmente, somos capaces de producir un aplanamiento de la curva por la vía de disminuir nosotros mismos el contagio. Tenemos que tener claridad que nosotros somos el vehículo del contagio y en la medida que nosotros no tomemos conciencia de esa condición, vamos a seguir saliendo 60.000 vehículos de la región metropolitana y nos tienen que estar obligando con cordones sanitarios a que en definitiva respetemos las normas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es fundamental el respeto a las normas que implica una cuarentena, porque si no, todo el sacrificio que la gente está viviendo, los más pobres están viviendo, todo ese sacrificio al final se puede perder porque significa que la cuarentena se va a seguir extendiendo hasta que en definitiva se produzca el aplanamiento. La capacidad de respuesta del sistema de salud no es infinita. Justamente, es que esa era mi siguiente... Y por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que cuidarla. Era mi siguiente pregunta. Cuando tenemos, y usted dice estamos entrando en este pic, pensábamos que habíamos entrado en el pic cuando teníamos 2.000 casos diarios. Si este número sigue creciendo, o si estamos recién entrando en la curva, en la parte más alta de la curva, quiere decir que vamos a tener todavía en los próximos días 3.500, 3.600, no sé hasta cuántas veces más vamos a tener que llegar a decir cifra histórica o la cifra más alta hasta ahora. Por lo tanto, la capacidad de respuesta del sistema de salud y logrando una integridad mayor, como la que decía el ministro, se necesita en este minuto entre el público y privado. ¿Se logra atender a esta cantidad de demanda que tendríamos? Mira, el crecimiento de la demanda, como tú lo estabas mencionando, es muy probable que siga subiendo en los próximos días, porque la cuarentena recién partió el viernes pasado. Por lo tanto, los impactos de la cuarentena nosotros los vamos a empezar a vivir hacia comienzos de la próxima semana. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viviendo es la situación pre-cuarentena.
O sea, la situación que en definitiva, ¿no es cierto?, se ha producido en forma normal por parte de la epidemia antes de que se hubiera producido esta restricción. Con lo cual, nosotros debiéramos esperar en los próximos días un incremento de los casos. No sé cuánto realmente, es muy difícil predecir, pero en definitiva vamos a tener un incremento que podría ser sustancial todavía respecto a lo que estamos recibiendo. Y eso implica que crece la demanda sobre el sistema de salud, y crece la demanda sobre el sistema de salud tanto público como privado. Por lo tanto, desde esa perspectiva nos lleva a que en definitiva tanto el esfuerzo que está haciendo el sector público, ¿ya?, el cual ha más que duplicado las camas intensivas en el último mes y medio, ¿no es cierto?, es un esfuerzo que también tiene que ser acompañado por el esfuerzo que tiene que hacer el sector privado, el cual también tiene que incrementar de forma muy sustancial las camas intensivas. Yo sé que hay clínicas que lo han hecho en forma bastante generosa en términos de el esfuerzo que han puesto, ya lo mismo que en el sector público. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que el esfuerzo se va a tener que redoblar, tanto en el sistema público como privado, para reconvertir camas, para habilitar pabellones para atención de pacientes, para duplicar pacientes por respirador, para utilizar todas las técnicas que en definitiva permiten que se aumente la capacidad de atención de la población. Yo creo que lo vamos a necesitar en las próximas semanas. Cuando hablábamos ayer con Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hablaban de, en su última encuesta, más de un 90%, incluso hoy Giasiches habla de un 95% de ocupación de las camas UCI. Usted hace un par de semanas mencionaba que la crisis en el sistema de salud iba a ser por un recurso humano, más que de infraestructura. ¿Cómo ve hoy día la situación? Yo creo que cada día la situación del recurso humano se hace más crítica. Es tranquilizador el hecho de que en definitiva haya respondido también la comunidad universitaria al aportar una gran cantidad de estudiantes de últimos años para que en definitiva puedan atender a los chilenos, digamos, en los distintos establecimientos de salud. Pero ese es un factor crítico. Yo creo que en definitiva podemos reconvertir camas. En definitiva se van a poder, y de hecho se ha demostrado, de que el gobierno ha podido instalar hospitales de campaña, ha podido traer nuevos hospitales, ha podido crear nuevos espacios donde se pueden hospitalizar pacientes, ha traído ventiladores en cantidad importante, el sector privado también lo ha hecho ¿ya? En las últimas semanas, por lo cual desde esa perspectiva, desde el punto de vista material, ya es posible producir el crecimiento. Sin embargo, yo creo que el cuello de botella sigue siendo el del recurso humano, y por dos razones. La primera, porque el recurso humano que actualmente está disponible es un recurso humano que está expuesto al riesgo de la infección. Y si uno se infecta, todo el equipo tiene que entrar en cuarentena. Por lo tanto, desde esa perspectiva tenemos un factor de riesgo que es inminente, que ahí está. Y en segundo lugar, también se cansan, ¿ya? Y el trabajo al cual están siendo sometidos, en muchos casos alejados de su hogar, los lleva a una situación también, ¿no es cierto?, muy delicada, lo cual también produce un problema. Y eso lleva a que tienen que ser reemplazados. Pero para ser reemplazados, tienen que ser reemplazados por profesionales que tengan la capacidad del manejo de pacientes críticos. Y esto ya es una situación mucho más delicada. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva está haciendo esfuerzos gigantescos, ya en términos de trabajo conjunto con las autoridades sanitarias para la capacitación, para la humana para poder enfrentar esta crisis. Yo creo que hasta el momento el sistema de salud ha dado el ancho, pero hasta el momento ha dado el ancho. Y lo que tenemos que tener claridad es que los desafíos que se nos vienen en las próximas semanas son muchísimo más fuertes que los que hemos tenido en las semanas anteriores. Yo creo que ese es el problema al cual estamos sometidos. ¿Considera usted entonces que esta resolución que obliga a las clínicas, sobre todo privadas, a duplicar su capacidad de aquí a los próximos días, cuando se habla que la red pública ya lo ha hecho, es una resolución, primero, viable y segundo, es lo que se tiene que exigir a estas alturas? Yo creo que es viable en términos de la capacidad que pueden tener para aumentar sustancialmente la capacidad de atención de pacientes críticos. Porque efectivamente ellos tienen ventiladores mecánicos probablemente disponibles que no están en uso, es posible que hayan,
En segundo, es posible que hayan también posibilidades bastante amplias de reconvertir camas intermedias en camas críticas. ¿Ya? También es posible que ellos lo hagan. Y tercero, creo que también van a poder enfrentar las grandes clínicas, las clínicas complejas, porque esto no es a todas las clínicas, esto fundamentalmente afecta a las clínicas de gran tamaño, ¿ya? Y que son las clínicas complejas que tienen unidades de cuidado intensivo. Ellas van a poder aumentar su capacidad de atención. Ahora, la norma es bastante clara en términos de que hay que duplicar la capacidad de atención. Lo que no señala la norma es respecto de qué camas. De las camas que actualmente se están ofreciendo, que son las de hoy día, o son las camas que estaban declaradas y que estaban autorizadas como camas intensivas. ¿Ya? Si son las de hoy día, el esfuerzo es gigantesco, porque hay muchas clínicas que ya han aumentado su capacidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si son las de hoy día, significa que tienen que duplicar de aquí al 30 de junio las camas que son 670 que están disponibles. Por lo tanto, de aquí al 31 de junio deberían disponer de 670 camas adicionales a las que actualmente están disponiendo. Más que camas, a capacidad de atención de pacientes, 670 pacientes adicionales a los que están atendiendo hoy día. Y ese es un esfuerzo no menor. Pero yo creo que las grandes clínicas de este país tienen la capacidad de hacerlo. Ahí tenemos clínicas que son bastante, todo el mundo las conoce, ya incluso clínicas universitarias y hospitales universitarios que en definitiva van a tener que hacer este esfuerzo. Yo creo que es fundamental hacerlo, porque el país lo va a necesitar y la gente lo va a necesitar. Yo creo que estamos en una situación crítica respecto de cómo debemos dar respuesta en las próximas semanas. Yo lo que creo es que en las próximas semanas vamos a tener una presión por pacientes en unidad de cuidado intensivo muy importante, fundamentalmente a partir de que la cuarentena completa comienza el viernes, y si funciona bien, y esperamos todos que funcione bien, recién las curvas de demanda debieran empezar a bajar en una semana y media más. Cuando veíamos el fin de semana el traslado de un paciente hasta la región del Biobío y la autoridad decía que de ser necesario eso se iba a seguir realizando, ¿realmente qué tan viable es el traslado de pacientes, sobre todo en situaciones que son muy complejas, que son muy críticas y donde además existe cierta resistencia por parte de quienes lo reciben? Ahora, yo creo que ahí hay una situación doble. Hay un tema en el cual la gente solo visualiza y lo que es más espectacular, es decir, traslados en avión, qué sé yo, pero hoy día se están trasladando pacientes, según cifras que ha dado el propio ministro, entre 60 y 70 pacientes diarios. ¿Ya? Y se están moviendo entre hospitales, entre Santiago y la quinta región, Santiago y la sexta región. Por lo tanto, se están produciendo movimientos de pacientes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, con lo complejo que implica trasladar a un paciente crítico, eso se está haciendo y hay capacidad para hacerlo. Y creo que se va a tener que seguir haciendo. Por esa razón es que es importante tener como backup la quinta región y la sexta región. Por lo tanto, la gente de Santiago no se mueva, no vaya a generar problemas a la quinta región, porque esas camas las vamos a necesitar incluso no solo los habitantes de la quinta región, sino que también los habitantes de nuestra región. Lo mismo en Concepción, ya lo mismo en la sexta región. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creemos que es tremendamente importante, nuevamente, el comportamiento de la gente. ¿Qué tan viable es el tratamiento compasivo hasta ahora con plasma hiperinmune? Vemos que así como tenemos mayor cantidad de contagios, obviamente también tenemos personas que ya están recuperadas, más de 20.000, 21.507 a estas alturas. Hay un caso, de hecho, que se destacaba en la prensa durante la jornada de ayer del Hospital de San Antonio, donde un médico dice haberse sentido increíblemente mejor de un día para otro. No es una vacuna, obviamente que no, pero ¿podría empezar a hacerse con mayor frecuencia este tipo de tratamiento? Hay distintos tratamientos que entiendo están aplicando en la unidad de cuidado intensivo y están experimentando varios. Yo desconozco el detalle, ya como poder pronunciarme si acaso son suficientemente efectivos o no. Aparentemente están utilizando varios tratamientos, incluso algunos que son combinados, de tal manera, y el plasma es uno de ellos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que la medicina intensiva chilena es de muy buena calidad. Por lo tanto, yo no tengo duda
de que deben estar desarrollando algunos procesos que pueden estar teniendo éxito relativo. Ahora, como todo el mundo sabe, aquí estamos todos aprendiendo, y los médicos de medicina intensiva también están aprendiendo respecto de este virus en particular. Por lo tanto, desde esa perspectiva, todo lo que se está haciendo es una etapa de ensayo y error. En algunos casos los resultados podrán ser muy buenos y en otros la probabilidad es que sean no tan buenos. Para usted... Pero hay un dato, hay un dato hay un dato que nos muestra que es lo siguiente. De hecho, en nuestro país seguimos teniendo una tasa de mortalidad muy baja y ese es un elemento que es un elemento tremendamente positivo. Y eso significa que los pacientes que están llegando, a pesar de que están aumentando sustancialmente en las unidades de cuidado intensivo, los pacientes que están llegando se están salvando, están saliendo de la enfermedad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya creo que es una buena señal. Y los pacientes que están falleciendo son efectivamente pacientes de mucha edad y, en segundo lugar, con enfermedades crónicas previas que agravan enormemente el problema. Sí, absolutamente, y ojalá que incluso el tiempo que se está conectado a un ventilador mecánico es menor que el que se había visto también en países europeos, por lo tanto ojalá que esa cifra siga manteniéndose así. Ahora, quería consultarle respecto de las medidas que también se han estado tomando y que hemos conocido en los últimos días, fines de la semana pasada y esta. Mayor cantidad de residencias sanitarias en distintas comunas donde tratar de aislar a una persona en una vivienda que es muy chiquitita es muy, muy complejo. Hoy se revierte, por ejemplo, una de las medidas que hablaba que padres separados con niños no pudieran llevarlos de una casa a otra y esto se revierte durante esta jornada, se dice que sí se puede hacer. Considera que estas medidas y estas idas y venidas, como usted bien decía, estamos todos aprendiendo en el día a día, pero muchas veces estas idas y venidas a la gente le pueden dar mensajes cerrados en los cuales se crea una cierta confianza que lleva a tomar menos resguardo de lo que se están solicitando. Yo creo que aquí es clave lo siguiente. Yo creo que la autoridad sanitaria ya debe tratar lo más posible de no estar sola en el poder. Y aquí es cuando necesita la ayuda de todos los que en definitiva saben de este tema. Muchos de ellos están en los consejos técnicos que tiene el propio ministerio, los cuales son gente muy preparada, gente que sabe de qué está hablando, son expertos epidemiólogos que han manejado muchos de ellos epidemias con anterioridad, la H1N1 para ser muy lejos, y en segundo lugar está el Consejo Social COVID-19, que es donde también están personas de mucho valor y personas con mucha experiencia. Yo creo que para evitar los ir y venir es necesario escuchar, y es necesario escuchar y posteriormente tomar las decisiones. No debilita a la autoridad el escuchar a los distintos expertos en una materia en particular. Y creo que eso va a ayudar mucho a mostrar incluso una sensación de mayor unidad desde el punto de vista de la conducción en el manejo de esta epidemia y le da tranquilidad a la gente. Sin embargo, yo creo que en general, cuando uno no observa las decisiones que se han ido tomando, yo creo que son decisiones adecuadas. Por ejemplo, algunas de ellas pueden haberse tomado un poco tarde. Por ejemplo, el trasladar mayor responsabilidad a los municipios en el manejo de epidemia pasa a ser un elemento central. Cuando uno ha conversado con algunos municipios, se ha dado cuenta de que ellos tienen mucha capacidad para poder enfrentar este problema porque están muy cerca de la gente. El hecho de que ellos puedan manejar estos albergues para poder mantener aisladas a las personas pasa a ser un elemento también central, porque aquí debe haber una estrecha coordinación entre lo que hace la autoridad sanitaria y lo que hacen los municipios. Los municipios tienen hoy día una gran responsabilidad. Ellos están detectando bastantes dispositivos a nivel de los consultorios, porque no todos están llegando a urgencia. Algunos llegan a consultorios, llegan a los SAPO o llegan a los mismos consultorios, y allí se están haciendo los exámenes, se están detectando los positivos. Y posteriormente, en muchos casos, si estos positivos tienen que devolverlos a la casa, se enfrentan a una situación compleja. Aunque el equipo de salud les hace seguimiento, aunque el equipo de salud va a su casa y trata de enseñarles y capacitarlos para que se maneje con mayor cuidado los pacientes, pero sin embargo requieren de más instrumentos y de más recursos para que puedan, por ejemplo, mantener aisladas a las personas. Mientras más vulnerables desde el punto de vista social y económico son las familias,
más requieren de este recurso de albergue. Eso no cabe duda, por el espacio. En las casas que son grandes es posible mantener a un paciente aislado, ¿ya? Positivo, que no está grave como para hospitalizarse, pero sin embargo que está contagiando. Eso es posible hacerlo, pero en casas pequeñas, en casas donde en 40 metros cuadrados están viviendo 5 o 6 personas, es muy difícil. No, no es difícil, es imposible. Por lo tanto, desde esa perspectiva es tremendamente importante que se aumenten los albergues, y esa es una buena decisión, una buena noticia. Y en segundo lugar, creo que debe incorporarse y deben involucrarse muchísimo más en el manejo de este tipo de soluciones a los servicios de salud municipal. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por esta conversación y por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días.